¿Qué pensarías si te dijera que el fundador de la segunda religión más grande del mundo, nació huérfano, fue acusado de estar poseído por demonios, y aún así, aseguró haber hablado con el mismísimo Dios? ¿Qué harías si supieras que ese mismo hombre, despreciado por las élites, perseguido por su propio pueblo, y que casi se lanza desde una montaña por desesperación, terminó conquistando ciudades, destronando ídolos y unificando una de las regiones más divididas del planeta? Esta no es una historia común. Es la historia de un hombre que surgió desde la nada. Y que con una sola voz, transformó la historia del mundo. Su nombre fue Mahoma. Y esto es el verdadero origen del Islam. El nacimiento del Islam no fue simplemente el surgimiento de una nueva religión. Fue una sacudida sísmica en la historia de la humanidad. Una revolución espiritual y social que emergió desde los confines ardientes de la península arábiga, entre dunas doradas y cielos sin nubes, donde el sol quemaba la tierra y los hombres adoraban ídolos de piedra. Desde ese escenario desolado, un hombre se alzó, solo, quebrado por las pérdidas, pero destinado a transformar el mundo entero. Ese hombre fue Mahoma. Y su historia, más que un relato religioso, es una odisea de fe, dolor, revelación y poder. Para muchos en Occidente, su nombre es aún un misterio. Rodeado de polémica, incomprensión y prejuicio. Pero detrás de la figura debatida hay una historia real. Una historia cruda, humana, divina para unos y revolucionaria para otros. Para entender el Islam, no basta con observarlo desde fuera. Hay que descender al polvo de Arabia, a las lágrimas del profeta, a sus batallas internas, a su lucha contra todo un mundo que lo llamaba loco, y aún así, lo siguió. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo en la Meca, ciudad desbordada de caravanas, rituales antiguos y dioses falsos. Su cuna no fue la de un rey ni la de un guerrero privilegiado, sino la de un huérfano. Su padre murió antes de que él viera la luz. Su madre, consumida por la tristeza, falleció cuando él era apenas un niño de 6 años. De mano en mano, de duelo en duelo, fue criado primero por su abuelo. Luego por su tío Abu Talib. Pero la palabra cuidado en su infancia no significaba ternura. Significaba sobrevivir. Comer cuando hubiera comida. Dormir donde hubiera sombra. Sin embargo, ese niño sin padre, sin madre y sin futuro, comenzó a forjar un carácter implacable. Silencioso, pero observador. Respetuoso, pero inconforme. Aprendió desde pequeño que el mundo no era justo. Y que los dioses de piedra a los que la gente oraba no escuchaban a nadie. De joven se convirtió en comerciante. Viajaba en caravanas, negociaba con pueblos lejanos, y a cada paso notaba lo mismo: el hambre de los pobres, la avaricia de los ricos, y un vacío espiritual en el alma de los hombres. En esos años, también conoció las religiones del libro, el judaísmo y el cristianismo. Escuchó hablar de un único Dios. De justicia. De profetas. De la vida después de la muerte. Ideas que contrastaban brutalmente con la idolatría politeísta que reinaba en la Meca. A los 25 años, su vida cambió. Se casó con Jadilla, una mujer rica, sabia, fuerte y 20 años mayor que él. Ella había rechazado a los hombres más poderosos de Arabia, pero eligió a Mahoma, no por su riqueza, sino por su carácter inquebrantable. Vivieron un amor profundo, verdadero. Ella no solo fue su esposa, fue su refugio. Su amiga. Su faro en medio de la oscuridad. Tuvieron varios hijos, una familia estable, una vida tranquila. Pero incluso en esa calma, Mahoma no encontraba respuestas. Una angustia silenciosa comenzó a roerle el alma. ¿Cuál era el sentido de todo? ¿Trabajar, envejecer y morir? ¿Para qué vivir si el mundo seguía siendo injusto? En busca de sentido, Mahoma se retiraba a la soledad de la cueva de Hira, en los montes de la Meca. Allí, mientras los hombres dormían, él lloraba, rezaba, meditaba, y buscaba a un Dios que aún no conocía.
Y fue entonces, una noche del año 610, cuando lo imposible sucedió. Cuando el cielo se partió. Cuando lo divino descendió. Un ser de luz apareció ante él. Era el arcángel Gabriel. Su presencia no trajo paz. Trajo terror. Mahoma cayó al suelo, temblando, sin aliento. Lee. Ordenó el ángel. Pero no sé leer. Gimió Mahoma. Lee, en el nombre de tu Señor que te creó. Así comenzaron los primeros versos del Corán. No fue una aparición dulce ni poética. Fue un rayo que desgarró su espíritu. Mahoma huyó aterrado. Creyó estar volviéndose loco. Pensó estar poseído por demonios. Pero cuando se lanzó en brazos de Jadilla, ella lo envolvió con amor y fe. No estás loco, le dijo. Estás destinado. A partir de ese día, Mahoma comenzó un viaje sin retorno. Durante 3 años, guardó silencio. Meditó. Dudó. Lloró. Pero después de ese silencio sagrado, Alá volvió a hablarle. Y él comenzó a hablar al mundo. Su mensaje era simple y devastador para la sociedad de su tiempo. No hay más Dios que Alá. Todos los ídolos son falsos. Todos los hombres son iguales. La justicia no se compra. La fe se vive con obras. Los poderosos de la Meca se enfurecieron. Este hombre, huérfano, sin linaje, sin ejército, iba a decirles que sus dioses eran mentira, que sus costumbres eran pecado. Intentaron comprar su silencio. Luego, callarlo con amenazas. Después, con sangre. Pero Mahoma no se detuvo. Él y sus seguidores fueron perseguidos, azotados, asesinados. Pero su fe crecía como un fuego que no podía apagarse. Finalmente, en el año 622, huyó a Medina. Este viaje, la Égira, cambió todo. Allí, Mahoma no fue solo profeta. Fue gobernante, juez, líder militar y reformador social. En Medina, el Islam dejó de ser una creencia y se convirtió en una comunidad. En un sistema de vida. En una revolución. Entonces vinieron las batallas. Primero, en Badr. 300 hombres contra más de 1000. Y sin embargo, los musulmanes vencieron. La victoria fue interpretada como un milagro, una señal de que Dios estaba con ellos. Luego vinieron más guerras, más alianzas, más desafíos. Y finalmente, el momento llegó, Mahoma regresó a la Meca. No regresó como fugitivo, sino como conquistador. La ciudad, humillada por sus derrotas, se rindió. Mahoma entró sin venganza. Entró con paz. Rompió todos los ídolos. Proclamó la unicidad de Dios. Y transformó el corazón espiritual de Arabia para siempre. Años después, sintiendo que la muerte lo rondaba, reunió a miles de fieles en el monte Arafat. Allí, pronunció su último sermón. Les habló del valor de la vida humana, del respeto entre razas, de los derechos entre hombres y mujeres. Les advirtió que no volvieran a la ignorancia, que no se destruyeran entre ellos. Un árabe no es superior a un no árabe. Un blanco no es superior a un negro. La única diferencia entre ustedes es la piedad, dijo. Poco después, Mahoma enfermó de fiebre. Murió en los brazos de sus seres queridos. Fue enterrado en su casa, hoy la mezquita del profeta. Su muerte, sin embargo, no apagó su voz. Su legado se convirtió en un huracán que atravesó imperios y continentes. Tras su partida, sus seguidores se dividieron. Surgieron los sunitas y los chiitas. Con ellos, surgieron siglos de disputas, pero también siglos de esplendor. En menos de 100 años, el Islam se expandió desde Arabia hasta los rincones de Europa, África y Asia. Cambió la ciencia, la filosofía, el arte, la arquitectura. Transformó la historia. Y todo comenzó con un huérfano. Con un hombre que temblaba en una cueva.
con una voz que le dijo: lee. Y él leyó. Y lo que reveló, cambió el mundo para siempre. Muchos lo conocen solo por su nombre. Otros, por lo que han oído en las noticias. Pero pocos saben realmente quién fue Mahoma. El hombre que pasó de ser un niño abandonado en el desierto a proclamarse el último profeta del único Dios verdadero. Antes de las mezquitas doradas, antes de los ejércitos, antes del Corán. Hubo dudas, lágrimas y un grito en la oscuridad. Esta es la historia que no te han contado. La historia del ascenso más inesperado, más polémico y más poderoso en toda la historia religiosa de la humanidad.